Buenas noches, tutor y compañeros. Nos disponemos a desarrollar la tarea 1, microbiología de suelos. La primera pregunta, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades, y en su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, la actividad microbiana se desarrolla en función de factores intrínsecos y extrínsecos, ¿no?, asociados al sistema suelo. Las condiciones óptimas físicas y químicas que llevan a una buena velocidad de la actividad microbiana. Los recursos que influyen en el crecimiento microbiano son la temperatura, la acidez que tiene que ver con el pH, los nutrientes y el oxígeno. Las temperaturas bajas pueden retrasar o paralizar el crecimiento microbiano, y las altas temperaturas pueden causar la muerte de algunos microbios. La humedad es un elemento vital para la vida, incluso para los microbios, y los nutrientes, todos los microbios y todos los seres vivos necesitamos de nutrientes para poder sobrevivir. Esta no. ¿Por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de las poblaciones? ¿Cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la riqueza y la abundancia está rigurosamente controlada por los recursos de los alimentos, la disponibilidad y las condiciones de temperatura, como ya hemos dicho, de pH, y la disponibilidad o la ausencia de oxígeno que esté presente en la comunidad. Las poblaciones se pueden relacionar de manera benéfica o neutra o perjudicial, ¿sí? Podemos decir que algunos desechos de algunos microbios son el alimento para otros, ¿sí? Y todo esto hace parte del hábitat microbiano del suelo. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Los microorganismos del suelo contribuyen fundamentalmente a la sostenibilidad de los ecosistemas. Son el principal agente del ciclo de los nutrientes, regulan la materia orgánica y la retención de carbono. Son los componentes más importantes, contribuyen en su parte y son los responsables de la dinámica y la transformación y el desarrollo. Aquí tenemos el mapa, tenemos el sol que nos aporta energía, tenemos los microorganismos, y nos dan el almacenamiento de carbono, tenemos el ciclo de los nutrientes, tenemos la nutrición de las plantas, suministro de nutrientes, descomposición de la materia orgánica, el ciclo de los nutrientes, la rehabilitación del suelo, que depende de la biodegradación, la reducción de residuos peligrosos, el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo y facilitan la absorción de nutrientes. Quinta pregunta, explique el concepto de microambiente empleado en el ejemplo del microambiente del oxígeno en la Tierra. El oxígeno es un nutriente vital para algunos microorganismos y al mismo tiempo es perjudicial para otros. Hay algunos microorganismos aeróbicos que consumen el oxígeno y lo eliminan en forma de O2, y que es un oxígeno diatómico en su hábitat, y lo vuelven anóxido, o sea que carecen de oxígeno. En cambio, pueden favorecer el crecimiento de microorganismos anaeróbicos que pueden estar presentes pero no se habían desarrollado, no habían crecido. Las condiciones cambian, las poblaciones crecen y disminuyen, cambia la composición de la comunidad, o sea, de acuerdo a la necesidad de algunos microbios. Pues algunos van a sobrevivir, otros pueden mantenerse, otros pueden morir. ¿Seguimos? Sexta pregunta, ¿por qué se da competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, generalmente los microorganismos interaccionan de manera positiva o negativa, casi nunca están en frecuente neutral, ¿sí? Siempre hay competencia, pero de manera positiva o negativa. Durante la mineralización de la materia orgánica o en la degradación selectiva, uno de los microorganismos se benefician, pero hay otros que salen afectados. Entonces,
La competencia se da cuando las densidades de poblaciones son muy altas y se da la lucha por los nutrientes y por el espacio. ¿Por qué favorece? Pues porque al cooperar entre sí se van a beneficiar todos, ¿sí? Vuelvo y digo, los desechos de uno son del alimento para otros. Explique, esta no la tengo que está escrita. Defina rizósfera y argumente su importancia, efecto rizósfera. A ver, ¿qué se entiende por rizósfera? La rizósfera es una parte del suelo donde hay una coagulación o contribuyen, hay una asociación entre las raíces de las plantas y los microorganismos. Se caracteriza esta región por la biomasa microbiana que hay y su actividad. La comunidad rizósfera es una microbiota donde existen bacterias, hongos y algas. Y también tenemos prosotos, nematos, insectos y ácaros. La micro y mesofauna es procesos de descomposición de ecosistemas, contribuyen con el catabolismo de sustentaciones nocivas y rizósferas. Es importante que los microorganismos se encuentran establecidos una asociación con las raíces de las plantas. ¿Por qué se benefician? Pues porque hay una mayor interacción, hay una mayor descomposición de materia orgánica y se dice que en la rizósfera se estima que hay entre 10 y 1000 veces más microorganismos que en una parte alejada de la rizósfera. Sigamos. La anterior, esa. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Pues encontramos factores que tienen influencia en el grado, como son el agua y la acidez. Vuelvo y digo, la acidez tiene que ver mucho con el pH. Y factores extrínsecos como la humedad relativa, cambios climáticos, el medio ambiente, las condiciones geográficas, la temperatura, las propiedades físicas y químicas y biológicas del suelo y los factores antropogénicos como la contaminación y el manejo agrícola que se le da a los suelos. Hay veces que damos manejos agrícolas que destruyen las comunidades microbianas. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Como ya hemos venido diciendo, los microorganismos juegan un papel muy importante porque son los encargados de descomponer la materia orgánica, los encargados de fijar nitrógeno. Hay algunos microorganismos que se encargan de restablecer suelos contaminados. Entonces, la diversidad y abundancia de los microorganismos juegan un papel fundamental en la liberación de nutrientes y, por lo tanto, en el establecimiento de especies vegetales. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, dentro de los grupos microbianos tenemos las bacterias, los virus, las arqueas, los hongos y los protozoos. ¿Qué papel juegan las bacterias? Pues las bacterias son importantes en el reciclaje de los elementos. Un factor importante es la fijación del nitrógeno. Los protozoos ayudan a la fertilidad del suelo, a descomponer la materia orgánica. Los hongos intervienen en procesos de descomposición y mineralización de reciclaje. Y los virus realizan papel importante en la estructura dinámica de los ecosistemas, ayudando a controlar las densidades de poblaciones de bacterias. ¿Seguimos? Esta no. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad en biomasa microbiana? Bueno, la variabilidad de la biomasa está principalmente contenida en el carbono del suelo, por lo tanto el tamaño de la biomasa microbiana será variable dependiendo principalmente del contenido de materia orgánica y otros factores ambientales como la temperatura, la humedad y el manejo del suelo. ¿Sí? ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en los ecosistemas pobres? Pues en los ecosistemas pobres ya hemos venido hablando que el principal reservorio es la biomasa microbiana que tengamos en el suelo. ¿Por qué? Porque actúa como reservorio de nutrientes
y disponible y juega un papel muy importante en la supervivencia de las plantas. De ahí encontramos materia orgánica, microorganismos y todo lo demás. ¿Seguimos? ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la producción de un ecosistema restaurable? ¿Qué pasa con la biomasa? Si nosotros hacemos una restauración de un sistema degradado, pues con la biomasa vamos a restaurarlo, y si tenemos una muy buena biomasa tenemos mayor materia orgánica, mayor microorganismos, y entonces va a haber una mayor dinámica del suelo, va a haber mayor nutrientes y por eso vamos a tener una mejor productividad. ¿Listo? ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana? Entonces, ¿qué pasa con las plantaciones mixtas? Cuando nosotros tenemos plantaciones mixtas, podemos tener diferentes tipos de plantas que nos puedan aportar mayor hojarasca, mayor cantidad de raíces, condiciones favorables del suelo, ¿sí? Entonces se recomienda las restauraciones mixtas por esto, porque vamos a tener una mayor cantidad de plantas que nos vayan a proporcionar toda esta cantidad de elementos que necesitamos para una buena biomasa. ¿Listo? Las citas, sigamos. Aquí tenemos el pantallazo del Trapla y ya. Muchas gracias.